Esto es DW Noticias desde Berlín. Más de 10.000 personas están desaparecidas en Libia luego de que una tormenta ocasionara graves inundaciones en el noreste del país. Las autoridades reportan más de 6.000 muertos solo en una de las ciudades devastadas por el agua, mientras crecen los llamados para redoblar la ayuda internacional. Estos son nuestros titulares. La tormenta mediterránea Daniel inundó localidades enteras en Libia y reventó represas e infraestructuras críticas. Muchos culpan a la corrupción en el gobierno por el colapso de las construcciones y el alto número de víctimas. Además, en Marruecos, los rescatistas continúan su lucha por encontrar sobrevivientes en las regiones montañosas devastadas por el terremoto del pasado viernes. Para los familiares de miles de desaparecidos, las esperanzas se desvanecen. Y en Estados Unidos, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, da los primeros pasos hacia un juicio político contra el presidente Joe Biden. Los republicanos intentarán obtener registros bancarios y otros documentos del presidente y su hijo Hunter Biden, a quienes acusan de corrupción. Tendremos detalles desde Washington. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. La población de Libia sufre una nueva tragedia en un país de por sí devastado por años de disputas políticas y conflictos armados. La tormenta mediterránea Daniel, que tocó tierra en Libia el domingo pasado, devastó el este del país con inundaciones catastróficas. Las cabezas de agua arrasaron barrios enteros en varias ciudades costeras, cobrando miles de vidas. La destrucción fue más grave en la ciudad de Derna, donde las intensas lluvias ocasionaron el derrumbe de 2 represas. Tan solo en esa localidad el número de fallecidos supera las 6.000 personas, según informan las autoridades. La cifra de desaparecidos en Derna se estima en 9.000. Una fosa común en Derna. Según aumentan las víctimas en la ciudad costera, la tarea de identificar y enterrar a sus muertos desborda a los habitantes de la zona. Seguimos buscando víctimas. Hacemos un llamado a todos los jóvenes libios, a cualquiera que tenga un título o alguna formación médica, que vengan a ayudarnos. Tenemos escasez de enfermeras. Necesitamos ayuda. Derna quedó devastada cuando 2 presas colapsaron durante la tormenta. Es un desastre sin precedentes y la ayuda ha tardado en llegar. Pese a las advertencias de que se avecinaba la tormenta, los habitantes no fueron evacuados. El deterioro de la infraestructura y las divisiones políticas han hecho Libia muy vulnerable. Facciones rivales controlan diferentes partes del país. El analista libio Anas El Gomati afirma a Deutsche Welle que ellos son los culpables de la magnitud del desastre. No solo se podría haber evitado porque teníamos horas y días para planificar esto, sino que ahora falta una respuesta. Es terrible y es una pena que todavía estemos hablando de estas facciones que han estado luchando durante una década en vez de gobernar responsablemente. El internacionalmente reconocido gobierno de Trípoli restó importancia a la necesidad de ayuda internacional, pese a que no controla la región afectada. Insistimos en aplazar el pedido de cualquier ayuda, excepto en casos críticos. Hemos dicho que no necesitamos alimentos, agua, medicinas o incluso mano de obra. En concreto, necesitamos ayuda para recuperar cuerpos del mar y hablamos con algunos países que nos están ayudando con este asunto y con maquinaria para buscar bajo los escombros. El líder ha hecho un llamado a la unidad y ha prometido más de $500 millones para reconstruir las zonas devastadas. Y zonas devastadas, desde luego, también en Marruecos. Unas 3.000 personas han muerto ya a causa del terremoto del viernes pasado. Las esperanzas de encontrar sobrevivientes bajo los escombros se desvanecen con cada hora. Los rescatistas apenas han logrado llegar a las remotas aldeas de montaña que sufrieron las peores devastaciones. Jan-Philipp Scholz de DW informa desde el pueblo de Imintala, en la región montañosa del Alto del Atlas. Vemos los daños antes de ingresar al pueblo. Nuestro pequeño auto tiene dificultades para avanzar. Más complicado resulta aún para los camiones llenos de ayuda. Tenemos que abandonar el auto y caminar el último trecho.
Hace calor y todos parecen cargados de agotamiento y conmoción. Jóvenes llevan una carga espantosa, el cuerpo de un niño. Omar Ukrim está buscando a su abuela. Llevo buscando desde el viernes por la noche. Logramos ingresar a los restos de su casa, pero no pudimos encontrarla en ningún lugar. No me rendiré. Continuaré buscando. Lo que el terremoto no destruyó quedó enterrado bajo rocas que cayeron de los acantilados. Un olor inconfundible narra la historia de cuerpos aún por encontrar bajo concreto y roca destrozados. Equipos de rescate de España y Qatar buscan sobrevivientes. Este solía ser la mezquita del pueblo. El imam estaba dentro. Llegamos hace 2 horas y escuchamos llamadas de auxilio suaves. De inmediato despejamos el área y llamamos a su teléfono móvil. Realmente sonó. Debería ayudarnos a saber dónde está. Pero en este momento no sabemos si está inconsciente o si ha fallecido. Varias horas después, todavía no hay señales del imam. En otro lugar, los habitantes del pueblo encuentran 3 cuerpos en los escombros. Al menos brindarán certeza a sus familias. Un número indeterminado de cuerpos sin vida y ningún superviviente encontrado. Este es el triste resultado de la misión de rescate de hoy. Sin embargo, la búsqueda continuará mañana temprano. La esperanza aún no se ha perdido. La esperanza también llega a 4 patas. Kilian, el perro de rescate, vino desde Suecia con su cuidador Christoph Kirill. Estuvo en Turquía en febrero y después de 6 días encontramos a 18 personas vivas. Kilian no está solo. Todos se están uniendo para ayudar y mantener la esperanza en medio del drama. La periodista Patricia Simón se encuentra en Marrakech para brindarnos más detalles de esta noticia en desarrollo. ¿Qué tal, Patricia? Un gusto saludarte nuevamente. Bueno, ¿qué nos puedes decir sobre el desarrollo de las labores de rescate? ¿Se ha logrado ingresar a más de esas zonas aisladas? Efectivamente, las labores de rescate ya están llegando prácticamente a toda la región afectada, incluso a aquellos núcleos de población muy pequeños. El problema es que ya la esperanza de que haya personas vivas bajo los escombros prácticamente se está acabando. Hoy hemos visto como una caravana de decenas de ambulancias, de camiones de bomberos, de rescatadores, incluidos también con perros, procedentes de Abu Dhabi, de Dubái, de Emiratos Árabes, hacia un recorrido desde Marrakech hasta la zona más profunda del Atlas. Esto, que es importantísimo por lo que supone de apoyo, llega muy tarde y quienes ven cómo va esa caravana avanzando son precisamente las personas que se han quedado sin hogar. Personas que nos decían que en algunos casos por fin les han dado un plástico, una tienda de campaña donde guarecerse, que todo eso era parte de la propaganda del Estado. De hecho, efectivamente esas tiendas se encuentran pegadas a la carretera y lo que nos dicen es que muy probablemente se hayan colocado ahí para que cuando el rey haga ese recorrido por las zonas afectadas salgan las fotografías. Así que lo que nos encontramos es a personas desesperadas porque ya llevan muchos días en la calle, no saben qué van a hacer de su vida y lo que temen es que una vez que pase la noticia de abrir los informativos como ocurre ahora, pues se estanque su situación porque saben que difícilmente va a llegar un presupuesto suficiente como para construir tantísimas viviendas. Ahora, Patricia, lo mencionabas ya, el rey de Marruecos ha protagonizado sin duda la jornada de hoy. Se hablaba de que en un inicio la gente se sintió abandonada a su suerte por la monarquía y por el gobierno y el Estado. ¿Cómo se han interpretado las más recientes acciones de los dirigentes? Bueno, aquí todo el mundo teme hablar porque sabe que además eso puede afectar a su vida cotidiana porque lógicamente hay muchísimo control del discurso. Así que las críticas se hacen sottovoce, no delante de las cámaras y de una forma temerosa. Lógicamente hay muchísimo enfado porque el rey ha tardado muchísimo en hacer presencia. Ahora mismo efectivamente acaba de llegar a Marrakech, procedente de Ansi y de zonas muy afectadas. Todavía está pasando la caravana por delante de nosotros y el hecho de que haya ido a visitar precisamente Marrakech, donde se han producido una treintena de bajas, ¿no?, de víctimas durante
el terremoto frente a las miles que se han producido fuera, pues también habla mucho del centralismo estatal, ¿no? Y de lo que tiene que ver la imagen que se quiere proyectar. De hecho, hoy era muy llamativa una imagen que es en esas aldeas más afectadas. Por primera vez han llegado una serie de periodistas marroquíes que iban en esa caravana empotrados de Emiratos Árabes y Dubái para documentar lo que había pasado cuando llegaba esa ayuda, ¿no? Bueno, pues eso tiene a la población realmente muy indignada y no se sabe en qué va a desembocar. Descontento y desesperanza conforme avanzan las horas en Marruecos. Era el reporte de Patricia Simón desde Marrakech. Muchísimas gracias, Patricia. Hasta la próxima. Y en otra de nuestras noticias de titulares, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, ordenó abrir una investigación para lograr la destitución del presidente Joe Biden por los negocios de su familia. McCarthy señaló que la investigación se centrará en un presunto abuso de poder, obstrucción y corrupción. Miembros de la bancada republicana de la Cámara Baja han acusado a Biden de beneficiarse cuando ejercía como vicepresidente y de los negocios de su hijo Hunter, pero hasta ahora no han presentado pruebas. La Casa Blanca rechazó la iniciativa de destitución, afirmando que persigue fines políticos. Y para analizar esta noticia tenemos con nosotros al periodista José Díaz Briceño, quien nos acompaña desde Washington. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, José. Bueno, el público estadounidense, ya lo sabemos, no es ajeno a procesos de destitución. ¿Cuál es el alcance de esta medida que está tomando Kevin McCarthy y hasta dónde puede llegar? Como bien aseguras, hay al menos 4 presidentes que sufrieron justamente procesos de destitución en la historia de Estados Unidos, 2 de ellos relacionados al expresidente Donald Trump y otros 2 presidentes extra que también se iniciaron investigaciones como las que ahora Kevin McCarthy ha iniciado, pero que no llegaron a juicio político como tal. Hay que decir que en Washington la expectativa es que el actual presidente Joe Biden no necesariamente podría enfrentar este juicio político tan solo por el mero hecho que el Senado es controlado por los demócratas, por lo que el inicio de esta investigación ordenada por McCarthy tiene un futuro limitado y sin embargo donde están las consecuencias están en la arena electoral. Hay que decir que los republicanos han programado el inicio de esta investigación para que los desarrollos concluyan alrededor del verano del próximo año, justo cuando se realicen las convenciones de ambos partidos para elegir a los nominados a presidente en la elección de noviembre de 2024. Y es por eso que los republicanos, de acuerdo con los demócratas, buscan crear una equivalencia moral entre las graves acusaciones contra el expresidente Donald Trump, quien es el líder de los republicanos para ser su nominado presidencial, y el actual presidente Joe Biden. Ahora, José, a diferencia de los hijos de Donald Trump, Hunter Biden no es un funcionario público ni tiene rol alguno en el gobierno de su padre. ¿Cuál es el fundamento legal de los republicanos para destituir entonces sobre esta base a Joe Biden? Justamente, como bien explicabas, Kevin McCarthy aseguró que esta historia se relacionaba con abuso de poder, obstrucción y corrupción misma, pero la investigación en realidad ya ha empezado. En enero de este año, cuando los republicanos tomaron control de la Cámara de Representantes, el Comité de Vigilancia de la Cámara Baja inició ya estas investigaciones alrededor de las presuntas influencias que presuntamente habría utilizado en 2014 Hunter Biden para aprovecharse del cargo de su padre como vicepresidente para avanzar negocios privados justamente en Ucrania. Hasta el momento, después de meses de investigaciones y después que el Senado mismo ha asegurado en un panel similar, no ha habido una bala de plata conectando los negocios de Hunter Biden con el cargo que entonces tenía Joe Biden como vicepresidente en la época de Barack Obama. Hasta el momento, los republicanos buscan avanzar por una agenda política sin tener necesariamente la evidencia en sus manos. Los republicanos abren un largo camino hacia una posible destitución de Joe Biden. José Díaz Briceño nos lo contaba desde Washington. Muchas gracias, José. Y el comercio mundial vive tiempos de cambio. Para brindarnos los detalles está ya con nosotros Andrés Blumenkranz. ¿Qué tal, Javier? Si todos sabemos que el comercio internacional se está reconfigurando desde hace un tiempo a esta parte y según la Organización Mundial del Comercio no lo está haciendo en la dirección correcta. La OMC advierte que la economía mundial corre peligro de fragmentarse en bloques. Según el informe anual de la organización, han surgido tensiones geopolíticas, sobre todo entre China y Rusia por un lado y los países occidentales por el otro. En los últimos años, el comercio entre estos bloques ha caído un 6% en comparación con el comercio interior de estos mismos bloques.
La organización considera que esta fragmentación puede producir graves problemas de acceso a recursos vitales y aboga por una reglobalización. Primeras señales de fragmentación en el comercio global. Ampliamos los detalles con nuestro colega José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, la Organización Mundial del Comercio habla de las primeras señales de fragmentación, de desacoplamiento. ¿Fue la invasión rusa de Ucrania el punto de inflexión? Hola Andrés, ¿qué tal? Pues en realidad ya después de la crisis financiera la globalización no crecía a los ritmos que se veían antes de ese 2008-2009. Pero llevas razón, es después de la invasión rusa de Ucrania, según la Organización Mundial del Comercio, cuando se empieza a detectar con mayor nivel, ¿no?, esa generación de bloques comerciales que ha hecho, como tú adelantabas, que por ejemplo el comercio entre en el interior de un bloque comercial crezca un 4 a un 6% más que entre los diferentes bloques. ¿De qué bloques estamos hablando? Bueno, como ya se podrán imaginar, por una parte estaría China, Rusia o incluso India, por otra parte los países, por ejemplo, de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón o Corea del Sur. Este tema ha llevado, sobre todo después de la crisis del COVID-19, a hablar de una relocalización de la producción. Recordarán que esos problemas de distribución de muchas de las mercancías hizo también que creciese el debate de si no era mejor traer la producción de todas esas mercancías a nivel nacional y local, pero como les digo, es a partir de la invasión rusa de Ucrania cuando en la realidad en el comercio eso se empieza a detectar con mayor nivel. José, frente a la creación de bloques comerciales atomizados, la OMC defiende lo que llama la reglobalización, un nuevo concepto, un neologismo. Cuéntanos en qué consiste, por favor. Bueno, básicamente, Andrés, constituiría lo que hemos hablado muchas veces de la diversificación por temas de seguridad. Por ejemplo, aquí en Alemania se habló mucho de la diversificación, por ejemplo, de las fuentes de gas, cuando Alemania se vio forzada a buscar fuentes alternativas o suministradores alternativos cuando Rusia cortó el envío y también Europa aplicó diferentes sanciones. La Organización Mundial del Comercio defiende este concepto de reglobalización, es decir, de diversificar las fuentes de las que obtenemos los suministros por el peligro, por ejemplo, que se ha detectado. Andrés, desde el año 2000 hasta el año 2021, ese número de productos que suministran muy pocos países se ha duplicado, pasando del 9 al 19%, lo que, Andrés, constituye también un riesgo, a veces para la seguridad nacional, sobre todo ahora en términos de la transición energética. José David Navarro, en la Bolsa de Frankfurt. Gracias por este análisis. Hasta la próxima. Y sigue la información en Deutsche Welle con Javier Arguedas. Muchas gracias, Andrés. Efectivamente, pasamos a Israel, donde la Corte Suprema comenzó una audiencia especial para revisar las objeciones a la controversial reforma judicial impulsada por el gobierno del país. El debate en torno a las reformas se ha intensificado en los últimos meses, dando lugar a protestas multitudinarias. Los críticos aseguran que los cambios propuestos por la coalición del primer ministro Benjamín Netanyahu debilitarán la democracia al minimizar el contrapeso del sistema judicial sobre el Ejecutivo. Ahora, grupos en pro de los derechos se han llevado su lucha hasta el máximo tribunal. Ahora la lucha se trasladó al más alto tribunal de Israel. Opositores y partidarios de la reforma judicial se enfrentan ante el Tribunal Supremo en Jerusalén. Amiran Sivan llegó desde el norte de Israel. Lleva muchos meses protestando contra las reformas judiciales de la coalición de gobierno de derechas y religiosa de Israel. Lo principal es que la ley que quieren cambiar hará que Israel sea dictatorial, que los políticos estén por encima de la ley y que puedan decidir cosas muy locas sin la opinión de la gente que vive aquí. En el lado opuesto está Avital Matalon. Ella apoya las reformas. Creo que el Tribunal Supremo no tiene autoridad para anular la ley. No deberían desestimarla. Hubo elecciones aquí hace 8 meses y obtuvimos 64 mandatos para la derecha y creo que tenemos la legitimidad para decidir. La audiencia reunió por primera vez a sus 15 jueces para analizar los recursos, presentados por diferentes grupos después de que el Parlamento aprobara en julio la controvertida enmienda a una de las leyes básicas de Israel. La enmienda elimina la capacidad del Tribunal Supremo de Israel y de otros tribunales para revisar las decisiones gubernamentales y ministeriales si se consideran poco razonables.
Básicamente, el tribunal tendrá que decidir si limita o no su propia autoridad. Hasta ahora, los magistrados nunca han anulado enmiendas a las leyes básicas por su rango constitucional. La sentencia tardará algún tiempo, dice Dalia Scheindlin, que estuvo presente en la audiencia. El tribunal puede aceptar completamente los recursos de los impugnadores y decir que la ley debe ser derogada. También podría rechazar completamente las peticiones y decir que no tiene autoridad para derogar una ley básica o incluso que sí la tiene, pero que ha dictaminado en el pasado que esta ley básica puede mantenerse y no la derogará, o podría intentar llegar a un término medio. Del mismo modo que partidarios y detractores están muy divididos en cuanto al futuro del país, el futuro del más alto tribunal de Israel también está en entredicho. Y es tiempo de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. Kim Jong-un llegó a Rusia para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin. La reunión ha avivado la preocupación de Occidente de que Pyongyang preste apoyo militar a Moscú. Es el primer viaje del líder norcoreano fuera del país desde la pandemia de COVID-19, lo que ha suscitado advertencias de nuevas sanciones por parte de Estados Unidos. Autoridades pakistaníes informan que actualmente más de 1.000 vehículos están atrapados en la frontera con Afganistán. El cruce se cerró la semana pasada después de que los guardias fronterizos intercambiaran disparos. Pakistán afirma que soldados talibanes construyeron un puesto ilegal en la región fronteriza. Cada lado culpa al otro de haber disparado el primer tiro. La periodista filipina y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Ressa, fue absuelta de sus denuncias de evasión de impuestos. El caso se abrió hace casi 5 años, durante el mandato del expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. Ressa criticó duramente la férrea guerra contra las drogas de su gobierno y afirma que los cargos en su contra fueron en aquel entonces motivados por razones políticas. Pasamos a América Latina y en concreto a México, donde otro homicidio sacude al estado de Guerrero en el sur del país. Víctor Manuel Salas Cuadras llevaba apenas días regresando como fiscal a la subregión de Tierra Caliente cuando fue asesinado por supuestos integrantes del grupo criminal Familia Michoacana. En el estado mexicano de Guerrero, los grupos armados se disputan el control de los negocios en torno a la actividad minera. Hay comunidades enteras que son asediadas por estos criminales con drones con cilindros metálicos rellenos de clavos de fabricación casera que continúan sembrando el pánico. Nuestro colega Aitor Sáez viajó al nuevo poblado, El Caracol, en el interior de la Sierra de Guerrero y habló con los pobladores. Nuevo poblado El Caracol, en la Sierra de Guerrero, México. La población se defiende como puede de ataques de bandas criminales que se disputan negocios vinculados a la minería. En el corral de Araceli cayó un explosivo casero lanzado desde un dron. Pues sí, con miedo, vivimos con miedo, los niños ya están traumados, ya no oyen un ruidito ahorita y ya se espantan con cualquier cosa ya. Luego dicen que ya están echando las bombas con un ruido que hacen así fuerte. Los 600 habitantes habían huido de sus hogares en mayo, pero muchos fueron regresando para cuidar sus casas del grupo delictivo Familia Michoacana. Unas 40 comunidades de la región de Tierra Caliente se han armado para protegerse. Una de las bombas perforó la vivienda de este hombre. Ahora se refugia en casa de un vecino que tiene techo de cemento. Nos quedamos en las casas de losa, pues, porque ahí casi no hace nada, pues, las bombas, como son de concreto. Está macizo, más macizo que esto, está podrida la lámina, ¿va? Los hombres hacen guardia en casas y montes apoyados por otro grupo armado, los Tlacos, que les brindaron efectivos y fusiles. Los sicarios se alojan en la escuela ahora cerrada porque no hay maestros por la inseguridad. Para obstaculizar la incursión de la familia michoacana, los propios pobladores cortaron las vías de acceso. Esto les ha imposibilitado salir a trabajar, pescar o comerciar. Por lo mismo de que pues se sembraba para allá abajo y por allá abajo pues es
nos mandan las bombas, los balazos, la gente que se echa a andar para allá, que tiene miedo pues. Y pues ya el maíz que tenemos pues también ya se está acabando. Estas despensas y libros las ha traído el sacerdote y activista Filiberto Velázquez. El desabasto y el temor han provocado un nuevo desplazamiento en agosto de la mitad de la población. Solo se puede llegar a ellos escoltados por varias patrullas policiales. Los artefactos lanzados desde los drones son de elaboración casera, cilindros metálicos cargados de clavos supuestamente cubiertos con matarratas. Pueden ser letales, pero no tienen un gran alcance y poder de destrucción. Buscan sembrar miedo. Una manera de prueba de ensayo y error, porque vemos que no van en sí a un objetivo específico, simplemente generan pánico, generan terror, ¿no? Tan solo el hecho de que alguien vea un objeto, ¿no? Volando y que te pueda caer algo. El interés es el control del cobro de impuestos criminales y los rubros derivados del lucro minero en el norte de Guerrero. El amalgama de bandas armadas ha diversificado sus actividades ilícitas y el tráfico de drogas ya no es su principal negocio, como indica el periodista Juan Angulo. Es una zona donde hay una presa de la Comisión Federal de Electricidad, es una zona donde hay pesca en el río Balsas y sobre todo minas de capital canadiense. Se están disputando el control de los trabajadores, de la extorsión, de quitarles parte de su salario. Una guerra interminable que amplía y recrudece sus técnicas de combate. Y nos vamos con algo más alentador. El equipo de baloncesto masculino de Alemania recibió una cálida bienvenida al aterrizar en el aeropuerto de Frankfurt tras su histórico triunfo en la Copa del Mundo en Filipinas. Cientos de aficionados se dieron cita para mostrar su aprecio al entrenador Gordon Herbert y sus jugadores, quienes vencieron a Serbia 83-77 en la final del domingo disputada en Manila. Los cánticos de MVP resonaron cuando Dennis Schroeder, nombrado jugador más valioso del torneo, y sus compañeros de equipo mostraron orgullosamente su trofeo. Y con esto despedimos esta edición de DW Noticias. Recuerden que pueden mantenerse siempre al tanto de la actualidad en nuestro sitio en internet, buscándonos en dw.com o en nuestras redes sociales como DW Español. Nos acompañó Javier Arguedas junto a todo el equipo de profesionales de la redacción en español. Hasta la próxima. Que la pasen bien.